Hermanos, otra vez, como siempre, bienvenidos a Iglesia Bautista de la Vid. Es nuestra familia, nos gozamos reunirnos. Yo sé que, como lo compartimos de vez en cuando, muchas veces solamente el llegar un domingo es una victoria. Entra el desánimo, hay obstáculos, uno a veces siente necesidad y quiere buscar otra manera de solucionarlo. Pero aquí el domingo es el día del Señor, nos reunimos en fe, nos reunimos también con la expectativa que Dios nos va a hablar. Y cuando Él nos habla, nos va a transformar, nos va a llenar de lo que más necesitamos. Y que buscamos de Él, Él va a contestar, Él va a suplir, Él nos va a ayudar. Nos acompañan por internet también, bienvenidos. Si algún día están por acá en esta parte del mundo, les invitamos a que nos acompañen un domingo o los miércoles cuando oramos. Pues hermanos, ya se terminaron las fiestas. Estamos regresando a la vida normal, rutinaria. Para unos eso es bueno, para otros es triste. Pero ni modo, estamos ya regresando a lo normal. Y gracias a Dios, porque ahora regresamos al libro de Marcos. Hermanos, la tenemos que terminar. Y hoy vamos a avanzar mucho porque vamos a hacer un capítulo completo. Marcos capítulo 13. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Marcos 13. Le doy gracias a Dios que cuando empecé yo el libro de Marcos y después cuando preparando para tocar este capítulo, que yo no sabía que la mayoría, sino todos los teólogos, pastores, profesores dicen que este capítulo, Marcos 13, el que vamos a ver hoy, es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia para interpretar. Digo, gracias a Dios que no lo sabía porque me hubiera asustado, quizás brincado, buscado otro libro, no sé, pero bueno, aquí estamos. Y tenemos que enfrentarnos a la palabra de Dios, confiando que Él habla, que el Espíritu Santo va a iluminar. Y la razón por la cual es difícil es porque no saben los teólogos exactamente cómo clasificar este capítulo. Hay diferentes tipos de literatura en la Biblia. Hay profecía, hay narrativa, hay, ¿verdad?, los poemas, que es temas de sabiduría como los salmos y los proverbios. Hay también lo que es como Apocalipsis, que habla de las últimas cosas. Es otro tipo de literatura. Hay profecía. Y bueno, aquí en capítulo 13 dicen, bueno, es profético, pero también habla de los últimos tiempos, pero no queda perfectamente en las cajitas que los teólogos han tratado de hacer para entonces clasificar. Y bueno, pues es un poquito como sobre las cosas al final, pero también es profético y no sabemos cómo. Ok, bueno, pues uno se puede confundir leyendo lo que dicen muchas cosas, muchos otros autores. Pero hermanos, en leyendo, orando, estudiando, es obvio que Jesús aquí está hablando de dos cosas. La destrucción del templo en Jerusalén y cuando el Hijo del Hombre regresa por sus escogidos. Y está hablando de esos dos temas. Pero él empieza hablando de la destrucción del templo, inmediatamente empieza a hablar de las cosas finales y no te dice cuándo cambió el tema. Luego empieza a hablar del templo, luego regresa otra vez a las cosas finales y uno sabe, pues, ese versículo está hablando de la destrucción del templo o la destrucción del mundo. Y es difícil para entonces saber a veces, pues este versículo se aplica a cuál situación. Y por eso se complica un poquito. Pero gracias a Dios que yo entendí y Él me reveló que aunque está hablando Jesús de dos cosas distintas, dos eventos distintas, nos están dando una lección. Y vamos a ver lo que estos dos eventos tienen en común y lo que Jesús nos quiere enseñar. Lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Esto es para sus discípulos, para sus seguidores. Y como seguidores de Cristo, como discípulos, esto también aplica a nosotros. Entonces el mensaje se titula, Prepárate para el final. Prepárate para el final. Hermanos, en verdad se tiene que leer el capítulo completo para entender el contexto, para entender lo que está sucediendo. Y entonces lo vamos a leer poco a poco, hermanos. Vamos a empezar, puestos de pie, los primeros 13 versículos. Después seguimos leyendo más durante el mensaje. Marcos 13, del 1 al 13.
Y dice la palabra de Dios así, yo leyendo de la Biblia de las Américas. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Bueno, el contexto es, Jesús está en el templo con sus discípulos. El templo era una maravilla en ese día. Y entonces están admirando el templo y no había sido terminado todavía. Estaba todavía en construcción, pero la mayor parte había sido terminado. Mira, qué bonito, qué increíble. Jesús dice, va a estar todo destruido. Se quedan callados. Porque después que salen del templo, y yo he caminado ese camino, salen del templo, salen por la puerta de la ciudad, caminan bajo al valle, tienen que subir al monte de Olivos. Y no es hasta que caminan todo este tiempo, 15, 20, 30 minutos, están ahora en el monte de Olivos, y de ahí se puede ver el templo, se ve la ciudad de Jerusalén, es bonito, hay muchas fotos que se puede ver de eso. Eso es cuando estos 4 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntan en privado, ¿pero cuándo? ¿Y cuáles son las señales? Tiene que entender que el templo era el centro de la adoración de Dios a los judíos. Y ahí moraba la presencia de Dios. Y para el templo ser destruido, hay muchas implicaciones. Ya el judío no puede adorar a Dios. La presencia de Dios ya no está allí. El centro de la cultura judía también se pierde. Entonces, ellos quieren saber cuándo y cómo puede saber cuándo va a suceder eso. Entonces, el resto de lo que vimos hasta versículo 13, Jesús está contestando eso sobre la destrucción del templo. Y él dice en versículo 6, van a haber muchos cristos falsos que van a engañar a la gente. Van a decir, este es el Mesías, este es el Cristo. Y Jesús dice en versículo 5, no se engañen. Van a haber muchos, pero no se engañen. Versículo 7 al 8. Él dice, va a haber guerras, terremotos, hambres. Y Jesús dice en versículo 6, no se alarmen. No se alarmen. Y él dice en versículo 8, es necesario que estas cosas sucedan. Guerras, rumores de guerras, terremotos y hambres. Él dice también, va a haber persecución de mis seguidores. Son ustedes, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Él dice, les van a odiar. Tu familia misma tu familia te va a entregar, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus seres queridos.
te van a matar. ¿Qué dice Jesús? Huye. No. Versículo 9, él dice, estad alerta. Y pues, ¿para qué es el propósito de esta persecución? Recuerda, esas son las señales para que ellos sepan cuando el templo va a ser destruido. ¿Para qué es esta persecución? Versículo 10, él lo hace claro. Los van a entregar, van a ser azotados, van a presentarse al tribunal, a gobernadores. Él dice, versículo 10, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Eso es el propósito de la persecución. Para que los discípulos de Cristo tengan una audiencia con esos gobernantes y escuchen el evangelio. Y no es exactamente eso lo que pasó. Los que han leído el libro de Hechos, un hermano compartió que lo acabo de leer esta semana. ¿Qué pasó a los discípulos? Predicaban el evangelio, eran perseguidos, muchos muertos, fueron arrestados, encadenados, fueron apedreados, fueron perseguidos. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. ¿Y saben qué? Jesús dice en versículo 11, no se preocupen por lo que van a decir. No tienen que preparar notas de, pues, ¿cómo voy a hablar al gobernador o el que me encarceló o lo que sea? ¿Qué dice? El Espíritu Santo te va a poner en tus labios lo que tienes que decir. Jacobo, Andrés, Pedro, Juan. Y más que todo, versículo 13, persevera hasta el fin. No se cansen, no se desmayen, no se asusten, no se engañen, estad alerta y persevera hasta el fin. Ese es el que será salvo. ¿Y cuándo va a suceder todo esto? Jesús dice en versículo 30, si brincamos al versículo 30, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Y saben cuál año fue destruido el templo? El año 70. En la generación de los apóstoles se llevó a cabo todo lo que Jesús dijo. Entonces vemos que lo que Jesús dijo sucedió exactamente como Él lo dijo. Es una profecía. Pero ahí Jesús no termina lo que está diciendo. Él termina versículo 13 ahí y después en versículo 14 Él empieza a hablar de la abominación de la desolación. Eso se menciona en Daniel, se menciona en Apocalipsis y eso está en referencia ¿a qué? A la destrucción del mundo, al fin del tiempo, al final de todas las cosas. Ahí de versículo 13 a 14, sin darnos ningún, ahora voy a cambiar de tema, empezó a hablar de otra cosa directamente. Y ahora estamos hablando de la destrucción del mundo. Y él dice, cuando veis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y él dice, versículo 18, orad para que esto no suceda el invierno. Versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero a causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Bueno, esta tribulación está tremenda. Dice que va a ser la peor tribulación. No va a haber otro sufrimiento tan grande como esto. Bueno, si Jerusalén ya fue destruida, no puede ser eso. Esto está hablando de los días finales de esta creación. De la tribulación que se menciona en Apocalipsis, donde menciona los detalles, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 tazones que va a ser derribado sobre esta tierra. Entonces, ahora estamos hablando del final de todas las cosas. Y es interesante porque Jesús dice que el final de las cosas, versículo 21, ¿qué va a pasar? Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta,
ve que os le he dicho todo de antemano. Como en la destrucción del templo, en la destrucción del mundo, al final también van a haber falsos cristos, falsos profetas. Jesús nos dice claramente qué hacer. No les crean, yo no los mandé, no soy yo. ¿Saben que en México hay un hombre que se dice que es el Cristo resucitado? También hay uno en Brasil, también hay uno en Argentina. Vi uno, se me olvidó cuál país era unos años atrás, él se llama el Jesucristo hombre. Tiene un website de su iglesia y no es iglesia porque es un Cristo falso, es una iglesia falsa. Y saben, vi ahí en su agenda el calendario que iban a celebrar la Navidad. No me acuerdo si era marzo o junio y dice que pues, la Navidad en junio. No, porque el cumpleaños del pastor. Y como él era el Jesucristo hombre, era la segunda Navidad, era su segundo regreso. Entonces celebraban la Navidad 2 veces, el 25 de diciembre y también en junio. Yo me quedé, wow, y está bonita la website. ¿Qué dice la palabra de Dios? No los crean, estad alerta. Y hay muchos que creen. Y luego ya vimos que menciona la tribulación, algo horrible, un sufrimiento que jamás se verá otra vez porque va a ser la última cosa que sucede antes que venga el Hijo del Hombre. Y hablando de guerras, terremotos y hambres, lo va a ver si leemos Apocalipsis. Va a haber persecución de los que siguen a Cristo, también es tiempo exactamente como antes de la destrucción del templo. Va a haber algo difícil y también ahí tienen que perseverar para ganar la corona de vida. Ahora, hablando del final del tiempo, aquí Jesús nos dice que tiene que evangelizar, porque como ya viene el fin, se acaba el tiempo de evangelizar y ya se cumple de lo que estamos evangelizando. Cristo regresa. Mira el versículo 24 en adelante. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí es cuando la abominación de la desolación, cuando se aparece en el templo en Jerusalén, porque lo van a reedificar. En ese entonces, cuando Jesús dice, corran, huyan, porque ya viene el fin. Y cuando viene el fin, wow, Jesús va a venir entre las nubes, no en un avión, en un caballo. ¿Y qué va a hacer Él? Va a recoger a sus escogidos, su iglesia, sus discípulos, los cristianos que se han mantenido firme y fiel hasta el fin. Eso es el cumplimiento del Evangelio, nuestra esperanza que Cristo va a regresar por nosotros y cuando llega ese día ya es demasiado tarde, ya no hay necesidad de evangelizar porque ya llegó el Rey. ¿Y cuándo va a suceder eso? Mira el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Wow. Estaban diciendo unos que se iba a acabar el mundo en el eclipse. ¿Se recuerda el eclipse? Pues otros decían que no va a ser en noviembre. Y después no era noviembre, tal fecha lo pospusieron para otra fecha más tarde y todavía estamos esperando. Cuando estaba en la high school, se iba en el 1988, 88 razones porque es el último año de la existencia del mundo. En 1989 se dio otro libro, 89 razones por las cuales se va a terminar el mundo este año. Hermanos, los ángeles no saben.
Ni Jesucristo mismo sabe la fecha. ¿Cómo puede un pastor, un hombre religioso, un profeta que se da ese título puede saber la fecha? Si el Hijo de Dios mismo no sabe. Mentirosos, engañadores, y la gente lo cree. Cuando aquí la palabra de Dios dice, de aquel día o de aquella hora, nadie sabe. Pero pastor, si Jesús es Dios, ¿y cómo es eso la Trinidad? Ok, sí, yo sé. No la entiendo. ¿Quién entiende la Trinidad? Un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene su rol. Sí, el rol de Jesús fue morir en la cruz y ser Rey de Reyes, ¿verdad? El Padre lo mandó. El Espíritu Santo es lo que mora dentro de la iglesia. No es Cristo en tu corazón, es el Espíritu Santo en tu corazón, que es el Espíritu de Cristo. Y como Jesús, también siendo Dios, no sabe lo que el Padre está haciendo. Solo Dios sabe. Pero yo creo que el punto es, si el Hijo de Dios dice que ni yo sé, cuando alguna persona te dice va a ser tal fecha, ya sabes que crea nada, no le creas nada de lo que está diciendo sobre nada, porque si no entiende esta verdad, ¿cómo va a entender lo demás, que es un poco más difícil de entender? Cuando esto está clarito, clarito, clarito. Lo que sí está claro es que está seguro que va a regresar. Él lo dice, 31, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no. No sabemos el día, pero sabemos que es seguro. Va a suceder, Él va a venir y podemos estar plenamente confiados y tener fe que Él va a regresar por nosotros. Amén. Y por eso Él termina el capítulo 33 al 37. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Hay señales, pero no sabes el día. Te puedes preparar, pero no sabes exactamente cuándo. Él dice, es con un hombre que se va de viaje y deja a sus siervos encargados. Y él termina el versículo 36. No quieres que Cristo regrese y estés dormido. 37 Jesús termina. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Hermanos, aquí vemos dos eventos, pero está hablando de una cosa. La destrucción del templo sucedió ¿por qué? Rechazaron el Hijo de Dios. Rechazaron a Jesús. Ellos querían mejor su templo, su religión y su autoridad y poder que les daba la religión judía que al Hijo de Dios. Y por eso el templo fue destruido. El mundo va a ser destruido. ¿Por qué? Ha rechazado el Hijo de Dios. El templo, su destrucción es un retrato de lo que va a pasar al final del tiempo para los que rechazan a Jesús. Y tenemos que entonces aprender de la destrucción del templo. ¿Por qué fue destruido? No se sometieron al Rey de Reyes. No aceptaron el Hijo de Dios y quien Él decía que Él era. No se arrepintieron de sus pecados y mataron al Hijo de Dios por su conveniencia. Y al final del mundo, si leen Apocalipsis, ven al Rey de Reyes viniendo del cielo y hacen guerra contra Él. Aún ahí no se arrepienten y quieren matar a Jesús, pero esta vez Él ya murió, resucitó. Él va a destruir a sus enemigos. Y Él va a recoger a sus escogidos y vamos a reinar con Él. Mis hermanos, Jesús dice, no crean a los engañadores. Estad alerta, persevera, evangeliza. ¿Qué está diciendo Jesús? Él nos está enseñando a nosotros, sus discípulos, cómo vivir ahora. Básicamente aquí está la idea grande, ¿ok? Jesús, en su último discurso en Marcos, esta es la última cosa que Jesús enseña en Marcos, capítulo 13. Después de 13 empieza su muerte, su enterramiento y resurrección. Esta es la última enseñanza, el discurso de Jesús. Y la más larga que Marcos nos da aquí. Jesús en su último y más largo discurso en el Evangelio de Marcos está informando a sus discípulos de lo que viene.
para que ellos entonces puedan prepararse y saber cómo responder. Le está enseñando cómo ser fiel a Él. Le está diciendo, esto va a suceder, no se asusten, no se preocupen, pero tienen que evangelizar y tienen que perseverar. Van a sufrir la persecución, pero es parte de mi plan, es necesario. No se queden dormidos. Entonces, hermanos, vemos aquí estas dos cosas. Viene juicio al templo. ¿Se arrepintieron? No, fue destruido. Viene juicio, el gran trono blanco al final del tiempo. ¿Se han arrepentido? No, van a ser destruidos. Pero hay esperanza. Por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio a todas las naciones. Que aunque viene juicio, hay un Salvador. ¿De qué tenemos que ser salvos? Del juicio de Dios. ¿Y cómo es la manera? Arrepintiéndose de su maldad y poniendo su fe en Jesús y demostrando fruto de arrepentimiento en sus vidas. Viene Cristo por nosotros. Entonces, hermanos, yo creo que hay tres maneras que podemos aplicar lo que estamos viendo aquí. Primero, tenemos que informarnos con la verdad. Tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Y ¿sabes qué? Leerlo para saber. Mira el versículo 23. Mas vosotros estad alerta. Ve que os le he dicho todo antemano. Jesús nos está diciendo, estas cosas vienen. Que no sea de sorpresa. Mira el versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Oye, no hay guerras hoy en día. ¿Y qué rumores de guerras hay ahora, no? Las noticias que estamos viendo, Estados Unidos, Norte Corea, Sur Corea, Japón, la China, Rusia, la tercera guerra mundial, todos están platicando de eso. La China se enojó ayer porque una de las naves de Estados Unidos se acercó un poquito demasiado a un territorio que ellos dicen que es de ellos, pero nadie reconoce que es de ellos y se enojaron. Rumores de guerras. Y eso es lo que vemos en las noticias. Con Trump, rumores de guerras, inmigración, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y sus tweets. Hermanos, hay terremotos, hay hambres. ¿Sí? Es necesario, dice Jesús. Tenemos que informarnos y saber lo que Jesús nos está diciendo para que cuando sucede lo veamos. Ay, pues mira, Jesús ya dijo y nos enseñó que van a venir. Y después de nosotros informarnos de la verdad, diferentes personas sienten y piensan diferentes cosas cuando escuchan el mismo mensaje. Estaba yo bromeando con un hermano que la semana pasada salió que el presidente Trump está súper sano. 71 años de vida, está en condiciones perfectas. Y unos dicen gloria a Dios y otros se quejan con Dios que está bien, porque no les gustan sus pólizas y las cosas que él hace. Las mismas noticias pueden infundir diferentes pensamientos y sentimientos en diferentes personas, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora, cuando Jesús dice estas cosas van a suceder, unas personas pueden reaccionar con temor. Unas personas pueden reaccionar, ¿y por qué Dios no cambia las cosas y ya arregla todo ahorita y ahora? ¿No eres el Todopoderoso? ¿Verdad? Hermanos, tenemos que nosotros prepararnos internamente. Tenemos que prepararnos por dentro por lo que va a suceder. Porque a veces cómo uno reacciona o responde depende de cómo uno piensa y siente sobre las noticias y las verdades que está viendo y escuchando. ¿Me explico? Entonces, les quiero animar que ustedes, que nosotros nos tenemos que ceñir los lomos. Tenemos que prepararnos y estar listos por dentro del corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos, por lo que viene. ¿Sabe lo que es ceñir en los lomos? Yo sé que unos saben, quizás unos dos, no, pero en el tiempo bíblico, todos se ponían faldas.
Si han visto un drama de la Pascua, de la Resurrección o de Navidad, María tiene su vestido, casi siempre es azul, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, azul. Y José tiene uno café, pero es la misma cosa, ¿no? Porque los hombres se ponían como ese pedazo de tela que era casi como una falda. Y en el medio tenía un cinto de cuero, de material, cualquier otra cosa. Ya saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenía que hacer un hombre para correr si estaba en falda? Se tenía que ceñir los lomos, se tenía que recoger su material, su falda, amarrarlo para hacerlo como medio pantalones para poder correr. Eso era ceñir sus lomos. Se tenía que preparar para trabajar, para correr, para acción. Antes de correr, antes de hacer algo, tenía que ceñir los lomos y prepararse. De eso es lo que estoy hablando. Dios Jehová le dice a Job, Job nunca maldice a Dios, no peca contra Dios, pero se está quejando un poquito. Dios, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Yo he sido fiel, Dios, ¿por qué yo? Y al final Jehová se revela. Mira lo que dice Jehová a Job en 38:3. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Como prepárate, ¿Me has hecho unas preguntas? Ahora yo voy a hacer unas preguntas a ti. Prepárate. Jehová le dice la misma cosa a Jeremías en capítulo 1, versículo 17. Cuando lo llama y dice, y tú pues, ciñe tus lomos, prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mandaré. No podían servir, responder a Dios y moverse a acción hasta que se ceñaban los lomos para poder entonces tener más movilidad. Tenemos que informarnos con la verdad, con la palabra de Dios, no lo que vemos en Facebook, en las noticias, no que nos contó la abuelita o el vecino. ¿Qué dice Dios? Segundo, tenemos que entonces tener fe y aceptar, Jesús dijo que iba a pasar así, es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, lo voy a aceptar, me voy a humillar, me voy a preparar por lo que viene. Y la tercera cosa que tenemos que hacer entonces es responder apropiadamente. Información, prepararnos y luego acción. Hermanos, Jesús pregunta si Él nos va a hallar dormidos en versículo 36. Si la iglesia va a estar dormida, si tú, hermano o hermana, vas a estar dormido o dormida. Él está preguntando si vamos a ser ignorantes. Cristianos, por la gracia de Dios, entendemos el Evangelio, pero ignorantes de cómo Dios va a obrar, las cosas que van a suceder. La ignorancia es una tragedia, especialmente cuando la verdad está aquí y simplemente no leemos, no nos congregamos para aprender, no tomamos el tiempo para entonces alimentarnos de la palabra de Dios. La ignorancia para el cristiano, no hay excusa cuando Jesús nos ha revelado todo lo necesario. Si vamos a vivir asustados, vamos a sufrir, va a ser difícil, mis hijos, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice, no se alarmen, no se preocupen, es necesario, es parte del plan, dice Dios. Y si estamos confiados en Él y en las otras promesas que Él tiene para nosotros, no hay razón de vivir en temor. Y peor que todos, la pregunta es si Dios nos va a encontrar engañados. Eso para mí es peor, porque eso es otro paso más de la ignorancia. Ignorancia es no saber, pero uno puede estar por lo menos en la iglesia, ser un hijo de Dios, hija de Dios. Si está engañado, este es el Cristo y lo voy a seguir. Es una oveja que va al matadero. No, hermanos, Jesús dice, estad alerta, velad. ¿Qué dice Jesús? Tenemos que orar. Lo dice aquí mismo capítulo 13. Tenemos que evangelizar. ¿Por qué? Hay muchos engañados, ignorantes que no saben. Nos toca a nosotros, a través de la persecución, tomar las oportunidades de decir,
Cristo regresa, Él viene, hay juicio, pero también hay salvación en Cristo Jesús. Y tenemos que Jesús dice, perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, no es fácil. Uno no quiere sufrir, ¿verdad? Uno quiere solución a sus problemas. Uno quiere estar bien. Muchos de nosotros no estamos, quiero una mansión, quiero ganar tanto dinero. Creo que la mayoría nos conformamos con lo necesario, ¿verdad? Con lo básico. Y cuando sufrimos en el cuerpo, con las finanzas, cuando sufrimos en nuestras relaciones, Dios, ayúdanos. Pero tenemos que entender que sí, Dios nos ha salvado, pero del juicio. Y nos ha dejado aquí por un tiempo y nos ha enseñado lo que viene. Nos dice, ceñí tus lomos y ponte en acción. Evangeliza, persevera hasta que yo regrese. Ponte a trabajar. Por eso te dejé aquí en este mundo, en esta tierra. No te dejé para disfrutar de tu matrimonio, de tus hijos. Sí, son bondades de Dios. Y nos da muchas cosas buenas en este mundo. Pero lo que nos ha dado, mira, recuerda cómo él termina, no lo leímos, la parábola, versículo 34. Y con esto vamos a terminar. Es como un hombre que se fue de viaje. Al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Y lo que digo a vosotros, digo a todos, velad. Hermanos, ¿de qué nos salvó Cristo? De la muerte, del juicio. Y Él nos sigue salvando cada día del pecado que estorba nuestras vidas. Compartió un hermano acá al frente, es una lucha servir al Señor. Es una lucha ser fiel. Es una lucha venir a la iglesia. Es una lucha venir a la oración. Es una lucha levantarse temprano y leer y orar. Sí. Y Jesús nos dijo, así son las cosas en este mundo. Pero como vimos también en el Salmo 23, más temprano en el servicio, Jesús está con nosotros. Y Él nos ayuda. Y tenemos que simplemente seguir el ejemplo de Jesús. Y entonces les leo Isaías capítulo 50. Jesús no nos está pidiendo nada de lo que Él no ha hecho. Él vivió en este mundo. Él sufrió en este mundo. Vamos a ver ahora que vamos a llegar aquí a la pasión de Cristo. Él no quería morir. Él oró 3 veces a su Padre, si es posible, quítame esta copa, no quiero morir, no quiero sufrir, va a ser horrible, ni lo merezco yo. ¿Cómo es que Él pudo tomar acción y cargar esa cruz al monte Calvario? Porque se preparó por dentro. Mira lo que dice en versículo 7, Isaías 57, dice así: el Señor Dios Jehová me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Aquí está hablando del ungido de Dios, el Mesías, Cristo Jesús. Y él sabía que Dios me ayuda. Él sabía que él no estaba solo. Yo sé que no seré humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro. Jesús literalmente, su rostro se puso como una piedra fuerte para enfrentarse a la cruz, para perseverar, para mostrar el evangelio, para darnos el evangelio. Hermanos, también nosotros tenemos que seguir su ejemplo a veces y ponernos fuertes sabiendo que Dios nos ayuda. No estamos
solos. Sí, tenemos su verdad, pero no es suficiente. Nos tenemos que preparar por dentro, ser llenos del Espíritu Santo, sabiendo que Dios nos ayuda y después a la tarea. Sabiendo que Dios es fiel, Él va a bendecir, Él va a proveer, Él va a cuidar y un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén, la nueva tierra, sirviéndole sin lucha. Vamos a orar. Padre Santo, vienen días difíciles. Jesús nos dijo que estas cosas, guerras, terremotos, hambres, que es necesario. Viene la gran tribulación. Padre, va a haber persecución por causa de tu nombre. Y nosotros, tus hijos, tenemos que no solamente saber esto, ya lo estamos viendo, gracias Jesús por enseñarnos lo que viene. Ahora prepáranos por dentro. Ayúdanos a ceñir nuestros lomos, a enfrentar lo que viene, no con temor, pero con tu ayuda, oh Dios. Tú ayudaste a Jesús cargar la cruz, subir el monte Calvario. Jesús dijo, toma tu cruz, niégate y sígame. Danos, Señor, esa fortaleza que necesitamos. Pero no solamente eso, Señor. Tenemos la certeza de que Jesús regresa por nosotros. Oh, gracias, Señor, por esa promesa, que es seguro. No sabemos cuándo, pero es seguro. Y te pido que eso nos llene de esperanza, de ánimo. Y que sepamos, Padre, que todo en este mundo no es el fin. Es un medio para poder, Señor, compartir el evangelio con otros. Para que tu reino llegue a más corazones, a más matrimonios, a más vidas. Y que se derrame más y más, Señor, puramente en nuestras vidas. Levanta esta iglesia, oh Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles a la tarea que tú nos has dado. Y Padre, quita cualquier temor, preocupación, alarma que hay en nuestras mentes o corazones. Llénanos de fe, de gozo, de aliento, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú eres nuestra ayuda y que, Padre, va a valer la pena. Señor, es alguien aquí que no te conoce, no está seguro que si es salvo o no en el día de juicio. Te pido que le abras sus ojos y sus corazones. Si tú estás aquí y tú no estás seguro de tu salvación y hoy quieres ser salvo de ese juicio y quieres estar 100% seguro que Cristo va a ser tu abogado ese día en frente del juez, te invito a que te arrepientes de tu pecado, que te entregues a Cristo y lo sigas fielmente. Si tú quieres hacer eso, solamente tienes que arrepentirte. Y te voy a ayudar en una oración. Si lo quieres repetir en tu corazón en voz alta, si lo estás en video también, eso cuenta. Di esto. Si Dios, me estoy dando cuenta por la primera vez del juicio venidero, que los que rechazan a tu Hijo son destruidos. Yo no he recibido a Cristo ni su mensaje. Te pido perdón. Me arrepiento de mi maldad, de mis errores. Quiero que me hagas de nuevo. Yo confieso que Cristo vive y quiero ahora yo vivir para Él. Dame tu Espíritu Santo y ayúdame ahora a vivir para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración de corazón por la primera vez, te invito a que me dejes a mí saber, un miembro de esta iglesia, y te queremos ayudar a tomar los siguientes pasos. No sé qué hacer, pastor, por eso estamos aquí para ayudarte. Si te quieres hacer miembro de esta iglesia, también te invito. Regalamos estos libros azulitos que se llama la membresía de la iglesia. Eso es como empezamos el proceso para entender qué es la iglesia, quién es la iglesia, qué esperamos de los miembros, en verdad, y qué es nuestro llamado según la palabra de Dios. Te invito a que lleves uno de esos libros si estás interesado en unirte en esta iglesia. No es un compromiso. Es simplemente el primer paso para empezar el proceso para ver si Dios te quiere traer a esta iglesia.